¿Qué pensarías si te muestro a un grupo de superhéroes que son perfectamente capaces de combatir el crimen, pero que están muy ocupados asistiendo a terapia? Hoy vamos a ver el simbolismo detrás de los elementos gráficos en Umbrella Academy. Umbrella Academy es la nueva serie de Netflix, y por nueva me refiero a que ya va por la segunda temporada, que está basada en la novela gráfica, escrita e ilustrada por Gerard Way y Gabriel Ba, respectivamente. Este desequilibrado equipo de héroes tiene la tarea autoproclamada de evitar el apocalipsis. Ganadora del premio Eisner, el Oscar de los cómics, esta serie ofrece una experiencia completamente distinta. ¿Y por qué lo digo? Pues porque me encanta ver cómo los superhéroes tienen traumas y combaten el crimen al ritmo de música bastante random y de los Backstreet Boys. Ok, rápidamente un resumen de la trama. El 1 de octubre de 1989 nacen 43 niños cuyas madres curiosamente no estaban embarazadas al comienzo de ese día, para luego ser adoptados por un multimillonario excéntrico quien solamente logra adoptar a 7 de esos niños, cuyos padres al parecer no les interesaba su integridad. Estos pequeños resulta que tienen habilidades especiales o superpoderes, por lo que empiezan a entrenar en lo que conocemos como la Academia Umbrella. Y esta es la premisa de la primera temporada, que da inicio a una historia bastante entretenida. En esta primera temporada podemos ver al personaje de 5, que es uno de los hermanos Hargreaves, que no tiene nombre, pues solo se llama 5. Posee una habilidad de viajar en el espacio-tiempo, por lo que puede teletransportarse en espacios pequeños y a veces en espacios, distancias grandes. Pero cuando intenta viajar en el tiempo en un lapso bastante más significativo, resulta que pierde el control y queda atrapado en un futuro posapocalíptico. Él es quien regresa, ahora atrapado en el cuerpo de un niño de 13 años, para advertirle a sus hermanos el terrible destino de la humanidad si no hacen algo al respecto. La novela gráfica me encantó y se les recomiendo si sienten que quedaron vacíos al terminar las 2 temporadas. Tuve 2 motivos por los que decidí ver esta serie. Uno, porque está basada en una novela escrita por Gerard Way y eso bastó y sobró para llamar mi atención. Y 2, porque cuando vi los pósters de la serie, pensé que era cualquier otra cosa menos una serie de superhéroes. Se fueron sumando más y más motivos. Ellen Page era parte del cast y resulta que terminé viendo toda la primera temporada en un 2x3 para enterarme poco después que ya venía saliendo la segunda temporada, así que en realidad estaba viendo la serie bastante más tarde. Yo vivo debajo de una piedra, lo siento. Y a pesar de que también me di cuenta de que la serie obviamente es bastante más distinta que el cómic, pues es casi que una historia completamente independiente, solamente toma las bases de la historia original. Pero para mí creo que se hizo un trabajo bastante decente para el tipo de adaptaciones que ha hecho Netflix y que nos han decepcionado. En este caso no fue así, en lo absoluto. Resulta que esta serie es de Dark Horse, la tercera casa editorial más importante de la actualidad, justo después de DC y de Marvel, por supuesto. Esta empresa viene haciendo películas desde los años 90 y tiene grandes de los clásicos del cine de culto. Por lo menos ha hecho películas como Hellboy, La Máscara y otras películas que, aunque no eran obras maestras, fijaron un antecedente en la relación de la industria del cine y de los cómics. Quiero observar un poquito la parte gráfica de esta serie, o sea, la identidad visual más que nada, que es lo que me llamó la atención. Voy a dar una revisión medio cliché por aquí, por encimita, porque no sé si en realidad es el concepto real que se haya utilizado para el arte de la serie. Pero si se fijan, hay muchas composiciones con espirales, lo que hace un referente bastante familiar. Los espirales significan vida, conciencia y creación. Además de que pueden representar el movimiento por el recorrido visual que deben hacer tus ojos a través del segmento. Con una distorsión adecuada pueden hacer ilusiones más espaciales, lo que encajaría en todo el asunto ese de viajes en el tiempo y el espacio. El logo principal de Umbrella es una síntesis bastante evidente, no demasiado compleja, asociando la morfología de sus partes con la letra U, con un paraguas, por supuesto. Hay algo
simpático del por qué la academia se llama Umbrella. Este concepto viene del cómic. El lema de la academia es Ut malum pluvia, lo cual significa como lluvias malvadas. Esto hace referencia Esto hace referencia a que los superhéroes son nuestra salvación de la lluvia de enemigos que enfrentan diariamente o algo por el estilo. Es divertido, es divertido verlo de esa manera porque no te imaginas, no llueven gatos y perros, sino que llueven supervillanos. En la primera temporada hacen más énfasis en esta referencia de la lluvia, ya que la colocan como líneas bastante simples en todos los pósters y hacen composiciones con ellas. Y a su vez con letras y con números, a diferencia de la segunda temporada que implementan más espirales, lo cual también le da un aspecto bastante más psicodélico, que si bien la serie va a tener bastante más sentido. Y por supuesto, como venía diciendo, representa bastante bien esa analogía con los viajes en el tiempo, como se muestra por lo menos en las caricaturas, cuando tú ves un portal, una especie de portal, o como cuando ves un agujero negro, que siempre se muestra en una especie de espiral. En cambio, hay un factor que quizás me parece que no explotaron demasiado y fue el efecto mariposa. No sé si es por el hecho de que puede ser que se haya explotado demasiado en cuanto a viajes en el tiempo, lo del efecto mariposa, pero para mí era un factor muy importante, por lo menos en la primera temporada, que creo que pudo haber sido más... se pudo haber desarrollado un poco más visualmente a lo largo de la serie, no sé qué sé yo. A lo largo de la serie quizás no tanto, pero sí por lo menos a la hora de hacer pósters y hacer material para el marketing. La tipografía empleada. Me encanta el hecho de que se hayan dado cuenta de que podían crear una fuente muy sencilla y significativa, pero a partir de la segunda temporada. La primera tipografía que usaron era una fuente muy clásica, una con serifas, que da un aspecto serio y un poco más académico, que es apropiado, y también te recuerda al cómic, que es como la fuente más o menos que estuvieron utilizando en el cómic, pero quisieron como que darle un aspecto un poco más moderno con esta nueva fuente, un poco más caricaturesco y un poco más asociado a la morfología de los paraguas, ya que pueden hacer ese seguimiento con el agua, que parecen una agarradera en paraguas, y así como eso hacen varias de las terminaciones del resto de la fuente. No estoy segura de si lo hicieron ya al final de la primera temporada, porque me parece que hay varios pósters de la primera temporada que utilizan esta fuente, pero no lo utilizan para nada en los créditos de la serie, a diferencia de la segunda temporada, que todos los créditos tienen esta fuente. La primera temporada está ubicada en San Francisco del 2019 y la segunda en Dallas de 1963, lo que le da un contraste súper significativo al contexto en el que se desenvuelven. Pero mantienen el branding tipo X-Men, Dark y Funky. En lo particular diría que Umbrella Academy es un poco más cercano. Tengo que agregar que me parece que la construcción de los personajes individualmente, cada uno de los traumas que atraviesa cada uno, son primero individuales, porque cada uno tiene su propia personalidad, y al mismo tiempo también en conjunto, porque todos vivieron una infancia similar, ya que fueron criados por el mismo padre, fueron arrebatados de otros padres, son huérfanos. Además tienen que sobrellevar esta carga de tener superpoderes y tener que combatir el crimen totalmente en contra de su voluntad. O mejor dicho, no en contra de su voluntad, sino que inesperadamente es una responsabilidad que recae en ellos solo porque sí. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y me encantaría que dejaras en los comentarios qué te pareció la serie. Nos vemos en un próximo video. See you later.